¿Cómo están, chicas de cuarto y quinto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. En esta ocasión nuevamente tengo a ambos grupos juntos porque tenemos una situación bastante parecida a la que tuvimos un par de semanas atrás, y es que el producto de esta semana es el mismo para ambos grados, lo cual creo yo es bastante beneficioso porque podemos así nutrirnos bastante de los recursos de un grado y los recursos del otro y tener un trabajo excelente y maravilloso. El trabajo de esta semana es un trabajo que a mí me emociona muchísimo porque creo yo es un trabajo que les va a permitir explorar toda su creatividad, y a mí me encantan mucho los trabajos que las retan a ustedes a ser creativas. Así es que sin más vamos a comenzar con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, y como lo pueden estar viendo en pantalla, el trabajo para esta semana es un periódico mural. Como pueden estar viendo, también estoy muy en tendencia tie-dye y comedia positiva. ¿Qué les parece? Muy bien, chicas. Entonces, este es el tema para esta semana. Les dije que va a ser un trabajo mucho más creativo y por eso estoy muy emocionada porque ya quiero ver con qué me van a sorprender. Así es que comencemos primero recordando un poquito qué competencia estamos trabajando esta semana y cuál va a ser el propósito de esta sesión. Comenzamos con que la competencia es escribe en su lengua materna, en este caso el español o castellano. Y el propósito de esta sesión es crear un periódico mural sobre el consumo responsable de recursos en el hogar. Ojo con el tema, sobre el consumo responsable de recursos en el hogar. ¿A qué me refiero con consumo responsable? Lo vamos a ver más adelante, y específicamente cuando hablamos de recursos en el hogar estoy hablando del uso de la luz, de energía eléctrica, el uso de agua o incluso el uso o manejo de desechos. ¿Está bien? Esos son aspectos que vamos a estar viendo más adelante. Primero, lo primero, tenemos que saber definitivamente qué es un periódico mural. Un periódico mural o periódico escolar, porque básicamente es una estrategia que se utiliza bastante en las escuelas. Un periódico mural o periódico escolar es, en pocas palabras, un conjunto de contenidos donde los estudiantes, o sea, ustedes, distribuyen la información más significativa sobre un tema determinado. Ajá, hay varios puntos interesantes aquí. Número 1 me dice que es un conjunto de contenidos. Quiere decir que el periódico mural no solamente va a producir un único tipo de material, un único tipo de texto, sino que propone varias alternativas en torno a un mismo tema, ¿ok? Son dos características, dos puntitos muy importantes que distinguen mucho este trabajo de todos los demás tipos de texto. ¿Está bien? Vamos a continuar. Ok. Comenzamos con algunas características también del periódico mural, ¿sí? Primer punto es que presenta información diversa. Cuando me refiero a que presenta información diversa, me refiero a que presenta de repente distintos tópicos, distintos subtemas, distintos elementos en torno a un tema central. Continuamos también diciendo que está organizado en varias secciones, ¿sí? Podríamos decir o podríamos asimilarlo un poquito a lo que era la infografía hace un tiempo. ¿Recuerdan? Hace un par de semanas lo hicimos. ¿Se acuerdan que la infografía estaba organizada en subtemas? Lo mismo ocurre en el periódico mural. Está organizado más que todo por secciones. De repente una sección que me hable, o una sección que recoja tipos de textos expositivos, otra sección que recoja afiches, otra sección que recoja noticias. Vamos a ver más adelante qué vamos a considerar en nuestro periódico mural. Otro punto importante es que lleva ilustraciones. Todo periódico mural tiene que llevar imágenes, ¿sí? Y nuevamente estas imágenes tienen que ser atractivas a la vista. Otro punto es que es dinámico. ¿A qué me refiero cuando un periódico mural es dinámico? ¿Que el periódico mural va a bailar? No, mentira. Cuando me refiero a que un periódico mural debe ser dinámico, es que debe ser fácil de comprender, fácil de entender, y que la información debe estar distribuida de forma tal que el lector pueda apreciar de una vista rápida todo el contenido del periódico mural. ¿Está bien? Y por último tenemos que el diseño debe ser atractivo y coherente. Muy parecido a lo que vimos hace unas semanas en el tema de la infografía. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos de el diseño. Entendiendo diseño como el tipo de letra, los colores que utilizamos, el cómo organizamos toda esta información diversa
en un mismo medio que es el periódico mural, ¿sí? El diseño de un periódico mural es elemental. ¿Por qué? Nuevamente, porque el propósito de nuestro periódico mural es dar a conocer información diversa de forma dinámica y atractiva. Así es que el diseño es elemental, ¿ok? Continuamos entonces con los siguientes puntos. Miss, ya hemos hablado, tengo en claro que es un periódico mural, ya sé cuáles son sus características, pero vamos al meollo del asunto. ¿Cuáles son las partes de un periódico mural? ¿Qué elementos se consideran en un periódico mural? Seguramente, y tal como tengo entendido, ustedes ya han elaborado periódicos murales antes en el colegio. Incluso creo que hay un concurso por ahí que usualmente hacían cuando no había cuarentena. ¿Ok? Así es que básicamente esto es un periódico mural. Como ven, es un espacio físico en el que se reúnen varios y diversos tipos de contenidos. ¿Ok? Tenemos aquí un periódico mural que tiene el título. Este periódico mural, como vemos, va a estar en torno de repente a los temas del mes de marzo, y aquí se presenta información diversa. Comencemos con el primer elemento que es básico en un periódico mural y en cualquier tipo de texto, y es definitivamente el título. Como vemos, el título es aquí bastante evidente, es mucho más grande que el resto de la información, algo a tener muy en cuenta. Y también es importante que el título del periódico mural resuma muy bien de qué se va a tratar el periódico mural. Es decir, que el título contenga explícitamente el tema, porque, nuevamente, el propósito de un periódico mural es dar a entender al lector información de forma rápida y sencilla. ¿Ok? Continuemos con el segundo punto, y son las noticias. Esta semana el tema es sobre el consumo responsable. ¿Ok? Consumo responsable de luz, consumo responsable de agua, de desechos. Pueden de repente recoger noticias de situaciones en las que, no sé, de repente hubo apagón en un sector, o no sé, anuncios de Sedapal con respecto al consumo del agua. De repente el consumo del agua en Lima incrementó durante la cuarentena, o el consumo de luz incrementó durante la cuarentena. Así es que son noticias que ustedes podrían recoger. Nuevamente, todos los elementos que se consideren en el periódico mural deben girar en torno al tema, ¿sí? No se deben desviar el tema, porque justamente el periódico mural recoge tanta información que a veces solemos cometer esos errores y desviarnos del tópico que estamos tratando, ¿ok? Así es que no cometan ese error. Continuamos con el siguiente apartado, y son las efemérides. Efemérides básicamente selecciona esto que tenemos aquí al medio, que son fechas cívicas, ¿ok? Por ejemplo, si el tema de la semana es el uso responsable de recursos, podemos coger fechas importantes como el Día del Agua, el Día del Planeta Tierra, distintas fechas importantes en torno a los recursos que debemos preservar según nuestro tema, ¿ok? Siguiente punto. El siguiente punto son las secciones. Miremos este periódico mural. Este periódico mural, a simple vista, yo puedo ver que recoge varias situaciones o varias fechas importantes que se celebran en el mes de marzo. Aquí, por ejemplo, tenemos tema de ecología, temas de alimentación. Por aquí tenemos, miren, incluso, ese es un periódico escolar, ¿no? Aquí tenemos algunos temas de inglés, aquí tenemos algunas fechas cívicas, ¿no? Es decir, fechas, en este caso estamos en el país de México, de repente en torno a su independencia, ¿no? Fechas importantes para este país que ocurrieron en el mes de marzo, ¿sí? Entonces, es importante que estén también bien delimitadas las secciones de su periódico mural. Como ven, aquí estas secciones están delimitadas por estos subtítulos. Acá lo tienen, tenemos el subtítulo de ecología, el subtítulo de alimentación, el subtítulo de salud, el subtítulo de cívica, ¿sí? Y estos subtítulos obviamente tienen un tipo de letra más grande que el resto de la información que se considera dentro de ellos, ¿ok? Es muy importante. Y tenemos también un último elemento que no se consideró en este ejemplo que encontré, pero se los voy a colocar, mejor dicho, les voy a colocar dónde debió ir ese elemento, y es en esta partecita. ¿A qué elemento me refiero? A la editorial. La editorial viene a ser algo así como
el hijo perdido entre la introducción y los créditos, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando hicimos esos apartados en la infografía? Teníamos el párrafo de introducción y teníamos los créditos, ¿verdad? Si unimos esos dos elementos, ¡pum!, en un periódico mural tenemos lo que se conoce como editorial. La editorial viene a ser ese apartado que debería ir debajo del título, a manera de introducción, donde se recoge justamente eso, ¿no? Una breve explicación sobre lo que se va a recoger en el periódico mural, ¿sí? Por ejemplo, si el tema de esta semana es uso responsable de recursos, pues pueden hacer una pequeña introducción donde den a conocer de repente por qué es importante el uso responsable de recursos o por qué es que se está tocando este tema en la actualidad. Puede ser un párrafo introductorio que diga: actualmente nos encontramos más personas en casa o convivimos más tiempo en casa de lo que hacíamos antes, y esto puede generar de repente un uso masivo de recursos en el hogar, ¿no? Un uso mucho mayor de recursos de lo que se tenía antes de esa situación de pandemia, ¿no? Por esta situación es importante dar a conocer, no sé, algunos consejos, algunas noticias, algunos afiches, ¿no? Según la información que vayan a considerar en torno a este tema, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, su párrafo de introducción. Ahora, les decía que la editorial combina lo que es un párrafo de introducción y los créditos. Efectivamente es eso. En esa parte de editorial deben de ustedes también colocar lo que son las personas que estuvieron involucradas en la elaboración de su periódico mural. En este caso, ustedes, o también los nombres de sus familiares, si es que de repente algún familiar las ayudó a elaborar su periódico mural. ¿Está bien? Entonces, repasemos brevemente las 5 partes del periódico mural. Tenemos primero el título. Recuerden que el título tiene que ser bastante visible, tiene que ser coherente con el tema, tiene que ser atractivo, tiene que ser de un tipo de letra pues de tamaño mucho más grande que el resto de elementos que consideremos debajo de él. También tenemos la sección de editorial, que viene a ser el párrafo de introducción, donde además de colocar casi en resumen los elementos que vamos a colocar en el periódico mural, debe de también incluir lo que son los créditos, es decir, quienes se involucraron en la elaboración de este periódico mural. Como otro elemento tenemos los efemérides, que básicamente son fechas importantes, ¿sí?, en torno al tema. Nuevamente, si hablamos de uso responsable de recursos, fechas importantes pueden ser el Día del Agua, el Día del Planeta, demás fechas que ustedes encuentren al momento que investiguen. Tenemos también el apartado de noticias en torno a este tema de consumo responsable de recursos. Y por último, las secciones, es decir, tienen que asegurarse de que su periódico mural esté dividido en secciones o apartados y que los subtítulos de esas secciones sean también visibles, es decir, que sea evidente que su periódico mural está dividido en pequeñas partes. ¿Estamos? Ok, vamos ahora con los pasos a seguir para desarrollar un periódico mural. Ok, paso número 1 es seleccionar y delimitar el tema, ¿sí? El tema, ustedes ya lo tienen, es uso responsable de recursos en el hogar, ¿sí? Tema uso responsable de recursos en el hogar. Ese es su tema para esta semana. Paso número 2, recolectar y clasificar información, ¿sí? Esto implica todo un trabajo de investigación, o de repente pueden buscar afiches en torno a este tema, pueden buscar de repente no sé, alguna información, algunos artículos científicos, de repente lo que estábamos hablando, ¿no? Fechas importantes, ¿no? ¿Qué información consideran ustedes que va a ser atractiva para su periódico mural? Siguiente punto, diseñar el borrador del periódico mural. A veces se comete el error de estamos tan emocionados con la idea que de frente nos vamos a colocar en los papelógrafos o en los papel craft toda la información que tenemos. Pero lo que se sugiere es que primero se diseñe un borrador del periódico mural, es decir, en una hojita de papel, en su cuadernito, diagramen más o menos de qué forma va a estar distribuida la información en su periódico mural, ¿sí? Siguiente punto, determinar los materiales a utilizar.
Una vez que hayan hecho su borrador, su esquema, el bosquejo del trabajo que van a realizar, pues pueden determinar los materiales. Mira, de repente aquí yo voy a utilizar papeles de colores, aquí yo voy a utilizar tizas, aquí cartulinas, aquí papel corrugado, papel craft, en fin, ¿no? Determinar qué materiales se van a utilizar. Sobre todo este punto me parece muy importante ahora que no podemos salir mucho a la calle. Así es que hay que determinar los materiales que vamos a utilizar. Cosa que si es que van a salir solamente salgan una vez. O en todo caso utilizar los materiales que tenemos en casa. Como papel periódicos, revistas, de repente. Tenemos ahí crayolas del hermano menor. Plumones, colores, ¿no? En fin. Exploren su creatividad. La idea es que tengan antes de comenzar a hacer el periódico mural, tengan al menos una lista de los materiales que van a utilizar para que a la hora de la hora no tengan ningún inconveniente. El siguiente punto es realizar una selección de imágenes y gráficos, ¿ok? Selección de imágenes y gráficos. O de repente alguna de ustedes es muy buena dibujando, no hay problema, lo dibujan. La idea es que nuevamente tengan todos estos elementos preparados antes de comenzar a realizar su periódico mural. Que tengan a la mano el bosquejo o el borrador de su periódico mural, que tengan a la mano la lista de recursos o materiales que van a utilizar, que tengan a la mano los gráficos, las imágenes, de qué tamaño van a ser esas imágenes, ¿está bien? Y por último, y no menos importante, de hecho creo que es el aspecto más importante de todos, es organizar los aspectos de diseño. Colores, tipo de letra, tamaño de texto, orden de contenidos. Organizar aspectos netos de diseño. Lo que les decía, el título obviamente tiene que ser de un tipo de letra mucho más grande que los subtítulos. Los subtítulos tienen que ser llamativos y más grandes que los textos, ¿no? Entonces, distribuir todos estos aspectos de diseño. ¿Por qué? Porque el propósito de un periódico mural, tal como fue el propósito de una infografía, es brindar al lector información clasificada o varios tipos de texto incluso, de forma rápida, de forma sencilla y de forma atractiva. ¿Okay? Entonces, organizar muy bien estos aspectos, qué colores va a tener con qué colores voy a jugar para mi periódico mural, con qué tipo de letra voy a jugar, ¿ok? Entonces todos estos elementos tenerlos muy bien organizados para que a la hora de la hora solamente quede plasmar todo eso que ya idearon en papel, ¿ok? Ahora, hemos hablado mucho de qué es un periódico mural, cuáles son los elementos, les he dado algunas ideas de qué pueden considerar en su periódico mural. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos de periódico mural. Todos estos ejemplos yo los encontré en una plataforma que se llama Pinterest. Pueden encontrar ahí, hay miles y miles y miles de ejemplos para que se hagan una idea, ¿no? Por ejemplo, miren, este periódico mural solamente utiliza dos elementos, que son cartulina negra y tizas de colores, ¿sí? Son los dos únicos elementos que utiliza este periódico mural y queda muy bonito, queda muy atractivo, muy colorido y súper bien organizado, ¿ven? A esto me refería, que si bien estamos considerando mucha información, pues no se ve, la información no se ve desordenada, está muy bien organizada, ¿ven? Aquí tenemos otro tipo de periódico mural. Miren, este es por el Día de las Madres. Qué bonito. Acá usan cartulinas. Acá usan, no sé cómo se llama este tipo de papel. Papel cometa me parece que es. Imágenes, ¿sí? Nuevamente está muy bien organizado. Y miren este periódico mural excelente y súper, súper, súper atractivo. Es sobre Frida Kahlo. Miren, ¿ven? Qué bonito está aquí. Queda evidente cuál es el tema, ¿se dan cuenta? Queda bastante obvio cuál es el tema, la información aquí también está muy bien organizada, ¿sí? Nuevamente, aspectos recurrentes entre estos tres ejemplos es que, bueno, usan materiales atractivos, los materiales potencian el propósito o mejor dicho, ayudan a que el periódico mural cumpla con su propósito, ¿sí? La idea del periódico mural es que brinde una serie de información, una serie de diversos textos de forma atractiva. ¿Está bien? Vamos a combinar muchos tipos de textos diferentes, pero la idea es organizarlos bonito y presentarlos de forma atractiva al lector. ¿Ok? Son tres ideas
En internet seguramente hay muchísimas más ideas y ustedes seguro que también tienen muchísimas más ideas con las cuales nutrir su periódico mural. Así es que estoy muy emocionada por ver cuál será el resultado. Ahora, si es que yo prefiero que el periódico mural en esta ocasión sea hecho a mano. ¿Ok? Sea hecho a mano porque ya hemos explorado mucho lo que son páginas digitales, ya hemos explorado mucho lo que son páginas para hacer infografías, para hacer afiches. Me gustaría ahora ver un poco su desenvolvimiento también manual, ¿ok? Hacerlo a mano. Pero si es que hay alguna situación particular en la que de repente, no sé, uno de ustedes no pueda salir a la calle a comprar material o no cuenta simplemente con recursos para conseguir materiales físicos, no hay ningún problema, puede hacerlo de forma digital, de repente organizarlo en un PowerPoint, ¿no? A manera de periódico mural, o incluso hay páginas web que te ayudan a hacer también este trabajo de forma muy llamativa. La idea, chicas, es que utilicen toda su imaginación. Si lo van a hacer a mano, pueden utilizar también materiales reciclados que encuentren en casa. Tenemos cartulinas, cartón, papeles blancos, hojas de colores, crayolas, tizas, en fin, ¿no? La idea es que sea finalmente un producto atractivo que cumpla con su propósito. Muy bien, eso es entonces la actividad para esta semana. Es la única actividad para esta semana. Así es, y es la misma para ambos grados. Así es que espero lo mejor de ustedes, el mejor resultado. En la cajita de descripción del video voy a estar dejando algunos enlaces a PDFs que nos proporcionaba la plataforma Aprende en Casa y un enlace a un video que hizo también el espacio de Aprende en Casa en Tele, que recoge muy bien esta información sobre el cuidado de recursos, ¿no? O cómo utilizar de forma responsable los recursos en casa. Creo que es información que les puede ayudar a ustedes muchísimo. Lo voy a estar dejando en la caja de descripción de YouTube y en Classroom también, de todas maneras, anexado para que lo revisen. Sí, chicas, entonces ese es el trabajo de esta semana. Esto es lo que espero de ustedes. Así es que sorpréndanme con sus trabajos y nos vemos la próxima semana y en un ratito en el momento sincrónico por WhatsApp. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y sorpréndanme. Chao.